Pero si te parece, Martín, ya tenemos en línea a Noel Leal, que es director de Venezuela Vetada, que bueno, lo hemos llamado y muy gentilmente se comunicó con nosotros para que nos cuente, a ver, de primera mano, a ver qué está pasando. Hola, Noel, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente, muy Sí, buenas tardes. perfecto. Bueno, buenas tardes. Acá desde Buenos Aires te saludamos Damián Schwal, Martín Pitalúa. Y queríamos nada, que nos cuentes a ver si, no sé si pudiste escuchar un poquito lo que estábamos hablando Sí, con Martín, cómo está la situación hoy en día en relación a esto, al veto que hubo para que la principal fuerza de la oposición pudiera presentar un candidato competitivo para las elecciones del 28 de julio. Bueno, yo creo que es muy importante poner el contexto de la situación. Nosotros tenemos más de 25 años desde la llegada del chavismo al gobierno sin ningún tipo de Estado de Derecho. Esa es la base para poder entender la realidad. Venezuela, después del proceso constituyente de 1999, técnicamente quedó abolido el Estado de Derecho. El proceso chavista controla en su totalidad el aparato electoral. Por lo tanto, si nosotros tomamos como ejemplo lo que vivimos en el año 2004, el fraude que vivimos en el año 2004, que es usado en el mundo como ejemplo de un fraude electoral, en las principales universidades del mundo se da clase utilizando ese ejemplo, de allí para acá toda la tecnología posible para que un sistema electoral sea fraudulento se ha venido aplicando. A eso hay que sumar que la estructura de la oposición venezolana ha sido extremadamente laxa frente a las acciones de la tiranía. Entonces, toda la estructura de lo que se considera como oposición venezolana ha sido una plastilina, algo increíblemente dúctil para los intereses del chavismo. Ahora si nos ubicamos en este tiempo y en este momento. En este momento estaba la candidatura de María Corina Machado. Machado viene de la misma estructura de la plataforma unitaria, la MUD, pero siempre se mantuvo ella como una opositora distinta al resto de la estructura opositora, aunque acompañó cada uno de los procesos y a cada uno de los candidatos que han venido sucediendo durante estos 25 años. Esa candidatura ya estaba objetada por el chavismo con una medida inconstitucional e ilegal que se llama las inhabilitaciones electorales. Eso no figura en la Constitución, no hay manera de ajustarlo dentro del marco constitucional venezolano. Pero María Corina recibió una inhabilitación en el año 2015, inhabilitaciones que el gobierno las coloca por 15 años de ejercicio, pero el gobierno también las levanta a su gusto. Eh, María Corina, de todas maneras, siguió en su campaña. Se hicieron lo que se denominó aquí en unas elecciones primarias. Ella las gana. Y se volvió a hacer el mismo ejemplo. Vamos a colocar una plataforma unitaria, una plataforma que lleve a un candidato único. En este caso, a María Corina Machado. Estando inhabilitada, el gobierno abre el periodo para la inscripción electoral. María Corina no puede inscribirse, está vetada dentro del sistema, entonces no permiten a los partidos postularla. Esto también es importante para poder entender parte del circo. Ya el gobierno había suspendido la oportunidad de muchos partidos de postular candidatos. Entonces, por lo que se conoce como la oposición legítima en Venezuela, quedaban solo dos partidos importantes con capacidad de postular. Ellos quisieron postular a María Corina Machado y el sistema se los negó al estar inhabilitada. María Corina decide, ella, colocar una sustituta, una persona que venga a guardar su espacio en la inscripción, con la esperanza de que en algún momento el gobierno ceda y permita que María Corina sea candidata. Entonces ella misma decide que se postula la doctora Corina Lloris. El gobierno niega que pueda participar la doctora Corina Lloris también. Y es allí, y va con los comentarios que ustedes estaban diciendo, donde entra la reacción de Lula y Petro. Lula y Petro han venido acompañando, por supuesto, no solo a Maduro, sino al chavismo durante todo este transcurso de este cuarto de siglo. Pero ellos no objetaban la inhabilitación de María Corina. Para ellos, la inhabilitación de María Corina tiene una carga de ilegalidad y no la objetaban. Pero ahí vino la discusión. No hay razones para prohibirle a la doctora Corina Lloris participar. Y por eso es que tiene que saltar Petro y Lula, porque ya se Ah, acabó el lugar donde poder refugiar a Maduro en ese sentido.
Ok, y te hago una pregunta, ¿no? Muy claro lo que vos estás contando. Y los acuerdos de Barbados, ¿qué fueron entonces? Porque por lo menos lo que uno pudo ver de acá o analizar, había bastante expectativa frente a esa posibilidad de que finalmente se pudiese dar unas elecciones libres, abiertas, transparentes y con la comunidad internacional como testigo de eso. ¿Qué fueron realmente eso? ¿Fue serio eso o No, pensás que no. no? Un machista como los distintos acuerdos de las... Mira, creo que más de 10 mesas de diálogo y negociación que ha vivido el chavismo con sectores de la oposición, ¿no? Este simplemente es otro con el plus de que lo llevamos en una estructura de negociación con la estructura noruega que se encarga de este tipo de cosas constantemente. Y en los últimos 3 4 años los noruegos han estado manejando esa mesa de negociación un ratico en México, un ratico en Noruega, un ratico en distintas islas del Caribe y este espacio en Barbados. En realidad, el chavismo no está negociando con nada que tenga que ver con la oposición, porque la oposición no tiene nada con qué negociar. El chavismo está negociando, sobre todo desde el 2019 para acá, directamente con quien esté en la Casa Blanca. La representación del chavismo discute a través de lo que se coloca aquí como representante de la oposición, pero lo que hace es una discusión con la Casa Blanca. Quítame sanciones, yo te ofrezco algo. La Casa Blanca cede en alguna sanción o entrega a algún reconocido personaje delincuencial como Alex Saab y el gobierno va cediendo en algo. ¿Pero qué cede el gobierno? El gobierno cede bajo una lista y esa lista es como una lista de deseos que tienen que cumplir en los cuales van las sanciones, están las liberaciones de las personas que al gobierno le interese y están las cosas que deben de cumplir los eventuales candidatos a inscribirse. Entre esas cosas, todos los candidatos que se encontraban inhabilitados tenían que ir al Tribunal Supremo de Justicia y decir, mira, tú me inhabilitaste, pero yo tengo aquí la solución y estoy pidiendo perdón por lo que hice. María Corina no hizo eso. Y esa es la excusa del gobierno para poder decir, yo estoy respetando el acuerdo de Barbados y la oposición no. En sí, el acuerdo de Barbados era una trampa jaula, pero no es nueva, es una más de las tantas que hemos tenido que vivir durante estos años. Martínez, ahí Noel, está. ¿qué tal? ¿Cómo te va? Habla Martín Pitalúa ahora desde Uruguay. ¿Cómo estás? Noel, hay 13 candidatos que están anotados y 37 organizaciones políticas. De los que están anotados, de los que están habilitados, digamos, ¿hay alguno que está en oposición firmemente? ¿Hay alguno con chances de llevar adelante esto, como Eduardo Martínez o Enrique Márquez? No, menos ellos dos. Lo único que vendría a tener algún tipo de peso político y que aporte algo de votos. Lo que necesita el gobierno, esto es muy importante entenderlo, lo que necesita el chavismo es gente que vaya a votar. Eso es lo único que necesita el chavismo. Bulto electoral para poder seguir diciendo que se vive en Venezuela en una democracia dentro de la tiranía. Entonces, ¿qué es lo que necesita el chavismo? Un candidato que pueda arrastrar un volumen de votos interesante. Entonces, el único candidato que al final será colocado como candidato de la unidad será Manuel Rosales, que es el actual gobernador del estado Zulia. Manuel Rosales ya fue candidato presidencial contra Chávez en el año 2006. Y en esta oportunidad, él se inscribe, su partido lo inscribe y se está esperando, todavía hay una serie de negociaciones para conseguir que la otra tarjeta importante de supuesta oposición, que es la plataforma unitaria, se sume a la idea de que Manuel Rosales sea el candidato de la unidad, como ya lo fue en el 2006, como es el mismo término que en algún momento Capriles fue candidato de la unidad contra Chávez y contra Maduro. Es más o menos la misma fórmula, y era la fórmula que se buscaba hacer con María Corina. Entonces, de esos 13 candidatos inscritos, lo que en realidad importa simplemente es Maduro y, en este caso, Manuel Rosales. Los demás son simplemente bulto y hasta muchos con evidente financiamiento por parte del chavismo. Pero Edmundo González Urrutia, de Plataforma Unitaria, que está inscrito, ¿no tiene capacidad de oposición? O sea, que es un candidato que es de relleno, digamos, o De relleno. no está claro. ¿Qué es el asunto? El asunto es que habíamos hablado de estas dos tarjetas que el gobierno permitió participar de lo que la gente conoce como real oposición. La tarjeta de Un Nuevo Tiempo, que es el partido de Manuel Rosales, y la tarjeta de la Plataforma Unitaria, que es una tarjeta electoral, no es de un partido, sino resume a técnicamente todos los partidos que el gobierno fue confiscando. Entonces, esa tarjeta de la Plataforma Unitaria
En el momento en que el gobierno le permite que inscriban un candidato, inscribió a uno de los directivos de la plataforma unitaria, no inscribió a un candidato político. Lo que inscribió fue a un hombre para guardar el puesto, exclusivamente. Entonces, con la esperanza, mucha gente tiene la esperanza de que el gobierno ceda y pueda cambiar y sea María Corina la candidata, lo cual es técnicamente un imposible. Al final, mi cálculo es que la plataforma unitaria, es decir, la agrupación de partidos que abandera a Edmundo García Urrutia, cambie a este personaje y ponga a Manuel Rosales como candidato, lo cual no sería para nada extraño. Él simplemente está allí guardando un puesto. Ok, entendido, entendido. La idea entonces es, además de que Maduro proscribe a las dos Corinas, digamos, porque tanto Corina Lloris como Corina Machado, porque simplemente teme perder las elecciones. Es claro que teme perder las elecciones contra estas candidatas. No es contra esta candidata. Esto es importante. Maduro teme perder las elecciones contra cualquier candidato. Lo que pasa es que hay candidatos que él sabe que controla. Hay candidatos que él sabe que generan un mayor rechazo en la población. Hay candidatos que él sabe que no sería raro decir este candidato perdió. Por supuesto que si en Venezuela hubiese algún tipo de posibilidad de elección limpia, tú puedes lanzar a cualquiera y cualquiera le gana a Maduro. No es un miedo específico hacia María Corina o la otra. El asunto es la decisión de por qué María Corina no. Y por qué la doctora Corina Lloris no. Nosotros estamos bajo un proceso tiránico. Nosotros no estamos bajo un proceso de democracia ni lo que se conoce regularmente como una dictadura. No, esto es una tiranía formal establecida que tiene 25 años en control de todo el aparato del Estado. Y toda esta estructura opositora, todos y cada uno de ellos han bailado el compás que el gobierno ha venido presentando. Todos ellos están absolutamente conscientes de la inviabilidad del sistema electoral, pero todos y cada uno de ellos han venido a legitimar el proceso revolucionario que lleva el chavismo, llevando a la gente al proceso electoral una y otra vez. Entonces, no importa el fraude que se haga, el fraude que puede hacer Maduro puede ser realmente escandaloso, pero ¿por qué entonces no aceptó a María Corina? Porque si le hace fraude a María Corina cuenta con cierta articulación internacional como para decir, señores, me hicieron fraude. Ella sí puede decirlo. Y eso era lo único que frenaba la decisión de Maduro de decir, sí, vamos con María Corina o no hacemos que sea otro la candidata. El trabajo que sí cumplió María Corina, que le trae beneficio al gobierno, es volver a meter a la gente en la idea de que existe algún tipo de posibilidad electoral de salir de la tiranía chavista. Lo cierto es que en Venezuela, desde 1999, no existe ningún tipo de salida, ni jurídica, ni legislativa, ni electoral, para ponerle fin al proceso revolucionario. Noel, Martín de Nicolás, ¿cómo te va? Te llevo un poquito al incidente de estos últimos días con la Embajada Argentina allá en Venezuela. Nosotros obviamente tenemos nuestro parecer desde acá, pero ¿cómo se vivió allá este episodio en el que los dirigentes opositores venezolanos se refugiaron en la Embajada Argentina? Entiendo que Argentina envió gendarmes y que no pudieron ingresar. ¿Cómo se vivió allá? Normal, con total y absoluta tranquilidad. Es triste decir esto, pero eso es lo que está sucediendo en el país. Entonces, ¿quiénes se fueron a refugiar? Se fueron a refugiar representantes de 20 Venezuela, del partido de María Corina. Ellos fueron los que buscaron el refugio lógico, que es la Embajada Argentina. Hablamos de refugio lógico porque tú no te vas a refugiar donde Lula o donde Petro, te entregarían de inmediato. Entonces, buscaron a algo que figure realmente como una estructura opositora ideológicamente a el proceso chavista y por lo tanto se fueron hacia la Embajada de Argentina. Que el gobierno le corte el agua, que el gobierno no deje pasar personal de custodia, que no importa violación alguna que se haga en cuanto al acuerdo de Viena o todas y cada una las pueden esperar. Todas las va a realizar el gobierno a su gusto. Si el chavismo decide, ustedes se quedan ahí 1 año y pico, 2 años, no importa, ya lo han hecho con otros personajes que se han refugiado en embajadas. Aquí son un grupo grande, en una embajada por lo menos que tiene su comodidad. Pero ya el gobierno lo ha hecho en el año 2004 metiendo a gente dentro de un apartamentico en la Embajada de El Salvador, que es un apartamento, y se fueron a esconder 2 o 3 personas y ahí lo dejó durante 1 año y medio. Entonces es normal este tipo de situaciones.
Noel, ya para ir terminando, te hago la última pregunta, viendo todo el panorama que vos describiste, con tanta claridad, y bueno, una situación bastante difícil. ¿Cómo imaginás los próximos días y cómo imaginás el día de las elecciones? ¿Qué puede pasar y qué puede hacer la oposición? ¿Y en qué están sus dirigentes más importantes? No sé, Capriles, digo, Guaidó, digo, ¿hay alguna movida que se pueda hacer o ya pensás que esto ya está, el resultado ya está cantado? Sí, el resultado está cantado, no importa el candidato y no importa ni siquiera la fecha, que es importante entender lo de la fecha, porque es la única razón por la cual se hacen las elecciones. Nosotros deberíamos de tener las elecciones es en diciembre y el gobierno las adelantó a julio. ¿Por qué las adelantó? Porque necesita que sean antes de noviembre, antes de las elecciones de los Estados Unidos, que es lo único que al gobierno le causa algún tipo de escozor. ¿Qué vamos a vivir? Vamos a vivir una campaña electoral normal. Tenemos que recordar que el principal candidato opositor es Manuel Rosales. Viene de una gobernación, de la gobernación de Zulia, que es el estado, la región, que aporta mayor caudal de votantes. Entonces, vamos a vivir una campaña normal. Lo único que va a resaltar es el cambio, esperar en qué momento la tarjeta de la plataforma unitaria suelta a Edmundo García y pone a Manuel Rosales como candidato. Es el único cambio relevante que espero yo que ocurra antes de las elecciones en julio. Las elecciones en julio tendrán una participación baja, que el gobierno la convertirá en grande, pero la abstención será, por supuesto, superior al 50%. Y no importa, el chavismo volverá a obtener su triunfo. El chavismo ganará las elecciones. Decir ganar es mentir, ¿no? Pero Maduro se podrá legitimar, sería la expresión correcta. Noel Leal, muchísimas gracias, director de Venezuela Vetada. Nos seguiremos en contacto y vemos cómo se desarrolla todo. Muchísimas gracias por el contacto. Hasta luego. Muchas gracias, Noel. Bueno.